Entramos en la conversación sobre el despertar no como un desfile a pasos regulares, sino como un silencio, donde cada uno escucha su propio ritmo, sin ritmo fijo, sin A ni B, solo el movimiento vivo del alma, que a veces se asemeja a la espiral del ADN. Regresa a donde ya has estado, abre puertas que no has notado, y te enseña a mirar el mundo sin los lamentos del ego. Sea cual sea tu estado actual, confusión, curiosidad, dolor, o la carga de la responsabilidad, también es parte del viaje, y es tuyo. El propósito de esta charla es simple: ayudarte a reconocer el escenario en el que te encuentras sin juzgarte, y darte pautas sutiles para el siguiente paso. No para probar una teoría, sino para agudizar el oído del corazón, porque el crecimiento espiritual rara vez es una línea recta. Más a menudo nos enseña a bailar con lo desconocido. Un paso adelante, medio paso atrás, una pausa, un respiro. Hablaremos de 5 etapas que suelen repetirse en la experiencia: inconsciencia, muerte del ego, búsqueda, surgimiento del auténtico yo, vida en armonía. Algunos las atraviesan de forma constante, otros a saltos, y a veces varias etapas se entrelazan. Es importante no estancarse en una etiqueta, sino reconocer el movimiento. ¿Qué invitación suena ahora mismo? ¿Qué te ayudará a escuchar? Silencio, al menos unos minutos al día. Honestidad contigo mismo, que no duele, sino que sana. Respeto por el cuerpo, que preserva la memoria de heridas y alegrías. Cautela con las grandes conclusiones tras pequeñas iluminaciones. Y la comunidad, aquellos que no apagan tu luz sino que la protegen del viento. Si sientes resistencia, miedo o escepticismo, es normal. El camino es serio, por lo que las dudas son serias. Nadie exige fe en tu palabra. Basta con una pequeña disposición a mirar la verdad a los ojos y no huir. El despertar no nos hace superiores a los demás, nos hace más atentos a la vida. En este viaje aprenderemos algunos gestos sencillos: comprender lo que el ego me dice y lo que la consciencia tranquila me dice. Distinguir entre escapar del dolor y la verdadera sanación. Darnos el derecho a bajar el ritmo. Despertar no es una huida hacia la singularidad, sino un retorno a la humanidad. Cuando estemos listos, avancemos paso a paso, sin prisas y sin avergonzarnos del ritmo. Para no perdernos en los detalles, sigamos un mapa simple. No se trata de escaleras al cielo, sino del ritmo de cambio que nos acerca a la verdad. La primera etapa es la inconsciencia. La vida parece fluir sola, y reaccionamos como en una máquina automática. Pensamientos y emociones se fusionan con el yo, y cualquier atisbo de dolor desencadena defensa, condena, huida. Aquí hay poco espacio entre el impulso y la acción, y parece que el mundo hace conmigo, y no que yo elija. La segunda es la muerte del ego, no el fin, sino la eliminación de las etiquetas. De repente, queda claro que la imagen construida a partir de roles y creencias no es la esencia. Un observador silencioso surge en nuestro interior, y los significados habituales se desvanecen temporalmente. El vacío es aterrador, pero es precisamente él lo que da aliento a lo nuevo. La tercera es la búsqueda. El corazón pregunta por el significado, y recurrimos a los libros, la oración, la meditación, las comunidades. No solo con la cabeza, sino con todo nuestro ser, buscamos la verdad. ¿Quién soy? ¿Por qué vivo? ¿Qué es Dios? Surgen revelaciones, pequeñas chispas que no deben confundirse con respuestas definitivas. La cuarta es el surgimiento del auténtico yo. Se despojan las máscaras, se revisan las relaciones y los asuntos, las viejas heridas afloran para sanar. Las emociones pueden flaquear, el cuerpo muestra signos de fatiga o una sensibilidad transparente. Aprendemos a decir la verdad sin crueldad, primero a nosotros mismos y luego a los demás. La quinta es una vida en armonía. La mente, el cuerpo y el alma trabajan juntos. Hay compasión por las propias limitaciones y misericordia hacia los demás, porque cada uno sigue su propio camino y hace lo mejor que puede. Crece una sensación de interconexión con el mundo creado, e incluso las zonas sombrías de la existencia se perciben no con cinismo, sino con comprensión. Esta carta no es para linchar, sino para un discernimiento sutil. El criterio es simple: ¿dónde está la mayor tensión hoy, y dónde llama la paz interior? Podrás estar en varias etapas al mismo tiempo, dar un giro, disminuir la velocidad, dar un paso al costado, y todo esto será parte de un único y fiel viaje. El inconsciente no es un estado malo, sino el punto de partida natural de nuestro hogar interior. Es estrecho porque todo se funde. Los pensamientos parecen ser la verdad misma, las emociones son el único estado posible, el impulso se convierte inmediatamente en acción.
Nos identificamos tan estrechamente con nuestra propia narrativa, que percibimos cada contacto externo como una amenaza a nuestra integridad. Entonces, la defensa precede a la atención, el juicio a la curiosidad y la reactividad reemplaza a la elección. La vida parece suceder, ante nosotros, y solo nos sometemos a sus olas. De esta forma, el ego nos aprieta como un puño, manteniendo el control a toda costa. Susurra: soy mis pensamientos, roles, imágenes, sin ellos desapareceré. Así, nos aferramos a las etiquetas, a los patrones habituales, a la rectitud que nos salva de la vergüenza y la impotencia. Las experiencias traumáticas consolidan este control. Si el mundo nos ha herido, es mejor ser duro que blando, es mejor responder con dureza que arriesgar la intimidad. Y gradualmente perdemos la distancia entre el observador interior y lo que sucede. Es difícil ver a otro en este estado. Nuestra mirada pasa por un denso filtro de proyecciones. No leemos a la persona, sino a nuestros propios miedos y expectativas. Como resultado, el mundo se distorsiona, volviéndose hostil o servicial, pero rara vez vivo. El inconsciente adora los mapas en blanco y negro, porque son más simples que la realidad con sus medias tintas. Una señal de esta etapa es la ausencia de pausa. Entre el estímulo y la respuesta no hay espacio para decir: ¿qué me pasa? ¿Qué necesito realmente? El cuerpo habla con síntomas: agotamiento, tensión, insomnio. Pero amortiguamos su señal con café, ruido, noticias interminables. El corazón busca atención, pero solo recibe la tarea: funcionar. Así, volvemos a estar atrapados en un círculo vicioso. Sin embargo, incluso en esta estrechez, ya hay una clave. Se convierte en el acto más simple de consciencia. Notar lo que pienso y siento ahora mismo, sin justificar ni juzgar. Un respiro extra, entre la palabra que quiero decir, y la palabra que realmente vale la pena decir. Un pequeño paso es llamar a la emoción por su nombre, y dejarla pasar sin fundirse con ella. Y otro es ver en el interlocutor, no un reflejo de mis heridas, sino una persona que también lleva algo. A medida que aumentamos lentamente esta pausa, el observador interior comienza a aparecer. Un testigo silencioso que no compite, no justifica, no estigmatiza. Es él quien abre la puerta a la siguiente etapa. El inconsciente no desaparece de un día para otro, ni tiene por qué hacerlo. Basta con que aparezca una ventana en nuestra habitación. La luz entra no para avergonzar a la oscuridad, sino para permitir que los ojos se adapten. Y entonces, poco a poco, nos atrevemos a salir del automatismo, a un espacio donde la elección es posible. La muerte del ego suena amenazante, pero es más como desatar nudos. No nos estamos destruyendo, sino que estamos soltando la imagen que nos mantenía en tensión. Los roles, las etiquetas y las creencias de las que nos sentíamos dependientes comienzan a desvanecerse como un yeso viejo tras la curación de un hueso. Lo que una vez nos salvó ahora nos frena. En ese momento, surge un vacío. No un castigo, sino un espacio en el que podemos respirar sin máscara. ¿Aterrador? Sí. ¿Natural? Igual. Porque derribar los apoyos familiares siempre causa temblor. La principal señal de esta etapa es el surgimiento de un testigo silencioso en nuestro interior. No discute ni juzga. Ve un pensamiento como un pensamiento, una emoción como una ola, una historia como una historia. Ayer estábamos completamente dentro de la trama, hoy ha surgido una brecha entre nosotros y la trama, la luz entra en esa brecha. Y resulta que no soy solo lo que me decía a mí mismo, soy alguien capaz de ver cómo esta historia nace, cambia y se desvanece. Este descubrimiento no nos hace mejores que los demás, nos libera un poco de la compulsión de repetir lo viejo. El vacío es un espacio para el nacimiento. Por lo general, dos experiencias fuertes entran en esta transición: decepción y alivio. Decepción, porque se pierden los significados habituales. ¿Cómo puedo vivir sin mi rectitud? ¿Quién soy sin este rol? Alivio, porque la armadura que hemos usado durante años se desprende de nuestros hombros. En las olas entre estos dos estados podemos dar vueltas en la cama, buscamos algo a lo que aferrarnos y, a menudo recurrimos a viejos patrones. Esto no es un fracaso, es la inercia normal de la psique. Es importante percibirlo sin autodesprecio, para volver la atención al cuerpo, a la respiración, al momento presente, donde el testigo siempre está disponible. Otra señal es la purificación del lenguaje. Empezamos a percibir cuánta rigidez innecesaria, egocentrismo y el hábito de ganar hay en las palabras cotidianas. De repente, es posible decir no sé, sin perder la dignidad.
Puedes admitir que duele, sin desmoronarte. Puedes guardar silencio cuando antes tenías que explicarlo todo hasta el final. Cuando el lenguaje se vuelve más sencillo, surge más paz interior y un poco más de verdad en las relaciones. En esta etapa, pequeñas prácticas son útiles. Unos minutos de silencio cada día. Una entrada en el diario. ¿Qué estoy dejando ir ahora mismo? ¿Qué se resiste en mí? Una oración suave, donde en lugar de exigencias, hay confianza. Guíame a través del no saber. Atención plena del cuerpo. Separa los hombros, dale espacio al pecho, respira hondo. Pequeños rituales consolidan un gran movimiento. Y por supuesto la comunidad, una o dos personas con las que puedes estar sin coraza. No por teorías, sino por presencia. ¿De qué hay que cuidarse? Del deseo de morir al ego tan rápido que cortamos las necesidades vitales. El ego no es el enemigo, sino un administrador de seguridad temporal. No luchamos contra él, le quitamos el poder que tomó en la crisis. La romantización del vacío es igualmente peligrosa. Si no te aferras a nada, no te aferres a nada. No. Aprendemos a aferrarnos a lo esencial, a la verdad, al amor, a la responsabilidad. Y otra trampa es el orgullo de el que despertó. Es sutil, casi invisible, por lo que exige doble atención y gratitud por el camino de los demás. Cuando el miedo disminuye, percibimos las primeras semillas de una nueva identidad, no impuesta desde afuera, sino escuchada desde dentro. En lugar de la lista de quién ser, surge la pregunta, ¿qué es verdad ahora? Y comenzamos a vivir con respuestas a pequeña escala, un diálogo sincero, un descanso honesto, un rechazo a lo superfluo. Así entramos en la siguiente etapa, la búsqueda, donde el vacío se transforma en curiosidad, y la curiosidad en camino. Tras quitarnos las viejas etiquetas, surge un espacio que invita a la pregunta. Parece que pisamos el umbral de una casa en la penumbra. Lo desconocido nos espera. Pero en nuestros corazones hay una curiosidad irresistible. La búsqueda no es un escape de la vida cotidiana, sino una participación más profunda en ella. No es la búsqueda de conocimiento secreto, sino el deseo de vivir con mayor sinceridad. Empezamos a preguntarnos lo simple y lo importante, ¿quién soy? ¿Por qué me fue dado este día? ¿Cómo suena Dios en mi silencio? Las respuestas surgen desordenadamente, a veces en un susurro, a veces a través de personas, libros, la oración, la meditación, el silencio de la cocina cuando todos duermen. Las preguntas también son oración. En esta etapa, surge un sed de significado que nos lleva naturalmente a las fuentes. Leemos, escuchamos a maestros, realizamos prácticas, meditaciones de respiración corta, caminatas conscientes, un diario de gratitud, meditar sobre una palabra que nos conmovió. Es importante recordar, la búsqueda no se trata de recopilar citas. Examina cada percepción de la vida. ¿Me estoy volviendo más amable con mis seres queridos? ¿Estoy estableciendo límites con mayor honestidad? Es más fácil para mi cuerpo. Si el conocimiento no se materializa, permanece como una sombra. Por lo tanto, nos movemos en pequeñas encarnaciones. Una intención honesta al día. Una verdad incómoda expresada con dulzura. Surge una distinción. Aprendemos a distinguir la voz de la conciencia de la voz del miedo, la inspiración del impulso de escapar. Es útil plantearse 3 preguntas ante cualquier enseñanza. ¿Conduce al amor? ¿Aumenta la responsabilidad? ¿Libera de las adicciones? Si al menos una respuesta es no, vale la pena reducir la velocidad. La búsqueda requiere no solo pasión, sino también sobriedad. Es ella quien te protegerá de los extremos. La adoración al gurú ideal, la devaluación de tu experiencia, los circunloquios espirituales, cuando las prácticas encubren un dolor incurable. Los síntomas de este período suelen ser físicos, aumenta la sensibilidad, se alteran los ritmos del sueño, surgen sueños vívidos y a veces, oleadas de tristeza sin razón aparente. Nuestra psique está sintonizada con un espectro más amplio. No tengas miedo. Dosifica la información, apoya el cuerpo con agua, movimiento, calor. Comienza el día con anclas sencillas. 3 respiraciones profundas antes de una reunión. 1 minuto de silencio en el pasillo. Una breve oración en lugar de un mensaje irritante. La búsqueda ama una rutina en la que puedes arraigarte. La comunidad aquí es invaluable. No es un club de fans de opiniones, sino un lugar de atención mutua, donde tu experiencia no es ridiculizada ni idealizada. Un interlocutor confiable a veces es más útil que 100 videos. Vale la pena tener un mentor, no omnisciente, pero sí responsable. Alguien que sepa escucharte y te devuelva a la verdad, y no a ti mismo. Y vale la pena tener soledad,
Un momento en el que nadie te incita y aprendes a escuchar tu interior. Lo más importante es no apresurarse. La búsqueda no termina con un hallazgo, nos convierte en personas capaces de vivir con el secreto sin pánico. Cuando la siguiente revelación brille con demasiada intensidad, intenta dedicarle una noche de silencio, y por la mañana, revísala con tareas sencillas. ¿Trajo paz? ¿Aportó humildad? Si es así, es una pizca de verdad. Si no, quizás sea otro fuego artificial del ego. Y luego, con delicadeza, volvemos a las preguntas que no se cansan de esperar respuesta. Cuando amaina la primera tormenta de la muerte del ego, la superficie del agua aún ondula, pero ya podemos ver nuestro propio reflejo, más simple, más auténtico. El yo auténtico no emerge como una nueva máscara, más bien, lo superfluo se desvanece y lo interior cobra voz. De repente, es difícil fingir. Las bromas se vuelven menos quisquillosas, las aprobaciones menos automáticas, el sí y el no, más cercanos al corazón. La incomodidad de fingir ahora es mayor que el miedo a ser uno mismo. Empezamos a elegir no lo que parece correcto, sino lo que nos nutre. Y donde antes tolerábamos la cortesía, ahora trazamos suavemente una línea. Las viejas estructuras responden a esto con un crujido. Las relaciones construidas sobre expectativas de roles se resquebrajan. El trabajo al que nos hemos acostumbrado a aferrarnos pierde su significado. Surge el deseo de cambiar de ritmo, de ciudad, de estilo de vida. Estos movimientos no se tratan de rebelarse por rebelarse. Este es el metabolismo de la verdad. El cuerpo expulsa lo incompatible y acepta lo que encaja. A menudo, junto con los cambios externos, surgen viejas heridas, lo que se escondía bajo el «soy normal». La tristeza, la ira y la vergüenza pasan en oleadas, pidiendo no un análisis intelectual, sino una presencia compasiva. Esto no las debilita, sino que las libera. La veracidad nace de la amabilidad con uno mismo. El cuerpo aprende un nuevo lenguaje. A veces se siente como una mayor sensibilidad, sueños lúcidos, destellos intuitivos, que te indican dónde pisar. A veces, como fatiga después de maratones sociales que ya no te apetece. Vale la pena confiar en estas señales y crear un régimen que las apoye. Rituales sencillos de sueño, movimiento, agua tibia, nutrición consciente. Cuando nuestro sí responde honestamente en el cuerpo, nos traicionamos menos, y somos menos propensos a desmoronarnos con los demás. La autenticidad no justifica la rudeza. No justifica la dureza con la frase, solo estoy siendo sincero. Su criterio es una buena compatibilidad entre la verdad y el amor. Hablar con sinceridad significa asumir la propia responsabilidad. Siento que es importante para mí, lo necesito. De esta manera, dejamos de exigir que los demás adivinen, y dejamos de posponer nuestros límites para más adelante. La claridad surge en las relaciones sin humillación. Alguien responderá con reciprocidad. Alguien se alejará. Y esto también implica respeto mutuo. En este momento, pueden surgir nuevas decisiones. Cambiar de profesión, bajar el ritmo, retomar la creatividad que una vez se abandonó. Es importante avanzar no a trompicones, sino paso a paso para no romper los platos de la vida cotidiana. Comprueba la intención con 3 preguntas. ¿Es realmente mía? ¿Sirve a la vida, la mía y la de quienes nos rodean? ¿Puede soportar el silencio? Si es así, da pasos pequeños pero constantes, anclando cada uno en una acción específica y un hábito cotidiano. Los grandes cambios necesitan pequeña disciplina. También existen trampas de sombra. La primera es el culto a la autenticidad, que desprecia los marcos y los compromisos. Pero la autenticidad no es anarquía. Enseña responsabilidad, porque las promesas hechas con el corazón son más fáciles de cumplir. La segunda es el narcisismo disfrazado de autoconocimiento. Para no caer en él, necesitamos espejos, personas que nos den retroalimentación con amabilidad, pero honestidad. La tercera es un desvío espiritual, un intento de reemplazar el trabajo con traumas por la meditación o la oración. A veces se necesita apoyo profesional. Esto no es falta de fe, es sabiduría. Cuando vivimos esta etapa, el silencio en nuestro pecho se prolonga. Surge el gusto por las cosas sencillas, por la calidad menos, por la alegría sin humo escénico. Escuchamos mejor nuestro no, y decimos nuestro sí, con más facilidad. Y, lo que es más importante, aprendemos a convertirnos en el adulto que nos toma de la mano, cuando azota la tormenta. Así es como nos preparamos para el siguiente ciclo, una vida en armonía, donde la autenticidad se convierte no solo en una elección interna, sino en un bien común para quienes nos rodean. Cuando la autenticidad arraiga, surge un ritmo diferente, uniforme, monótono, pero vivo.
Mente, cuerpo y alma dejan de discutir sobre el volante. Cada uno conoce su papel. La mente distingue, no justifica. El cuerpo señala sin vergüenza. El alma nos recuerda de qué se trata. En esta etapa, no nos obligamos a nosotros mismos por fuerza de voluntad. Nos sintonizamos como un instrumento. Y de esta sintonización surge una rutina diaria sencilla, en la que hay espacio para el trabajo, el descanso, la oración, o el silencio. La constancia se siente como un silencioso sí en el pecho. A menudo es imperceptible por fuera. Las mismas calles, las mismas responsabilidades, los mismos hijos y las mismas cartas. Pero nuestra forma de ser en ellas cambia. Actuamos no por ansiedad, sino por intención. No por resentimiento, sino por dignidad. Cuando algo duele, no lo dramatizamos ni lo tragamos. Buscamos apoyo cuando es posible y aceptamos límites donde son inmutables. Reconciliarse con las propias limitaciones expande el corazón de una manera singular. La coherencia es libertad humilde. Las relaciones se simplifican porque dejamos de adivinar. Hay sí y no, claros, dados sin humillación. Hay un perdón que no borra los recuerdos, sino que nos libera de la cadena de respuesta-retribución. Vemos a la persona más que su rol en nuestras vidas. Y nos vemos a nosotros mismos de la misma manera, no como un proyecto de mejora, sino como un ser vivo con una historia que merece cariño. De ahí surge la capacidad de cuidarnos bien, alimentarlos a tiempo, darles descanso, frenar la crítica interna que ha superado su función hace tiempo. El horizonte del cuidado también se expande. Sentimos una conexión con la tierra, el aire, el agua, con los animales que comparten el espacio con nosotros. Esto no es una abstracción. Cambiamos las pequeñas cosas, sacamos la basura responsablemente, ahorramos agua, no compramos cosas innecesarias, apoyamos a los locales. El nudo entre lo espiritual y lo material se deshace. La atención al mundo se convierte en una forma de oración, y la oración en una forma de responsabilidad en el mundo. En la reconciliación, no negamos la sombra. Al contrario, vemos su lugar. El dolor, la pérdida y los fracasos no son una sentencia, sino parte de la textura. No idealizamos el sufrimiento ni devaluamos la alegría. Aceptamos ambas orillas para que el río fluya. Cuando una ola de oscuridad se avecina, no nos acostamos con ella, sino que nos sentamos junto a ella, respiramos, la llamamos por su nombre, y damos el siguiente paso mínimo de bondad. Estos pasos son la forma más segura de madurez. También hay frutos silenciosos, la atención constante, el gusto por lo sencillo, la paciencia ante la lentitud de los demás, la gratitud sin justificaciones. Hay pequeñas promesas que nos hacemos a nosotros mismos y a Dios. Cumplir nuestra palabra, no juzgar precipitadamente, plantear una pregunta en lugar de una conclusión en cada discusión al menos una vez. Estas pequeñas lealtades crean una sensación de hogar en la vida, donde los demás también están en paz. La armonía no es un estado definitivo, requiere cuidado. Volver al silencio cuando el ruido aumenta, a la atención corporal cuando la cabeza se acalora, a la comunidad cuando la soledad se consolida. Pero es más fácil volver cada vez, porque ya conocemos el camino, y de este sendero conocido nace una fuerza suave que no grita, sino que sabe mantener el rumbo incluso con viento en contra. Una transformación suave comienza con un ritmo. No con recomponerte, sino con darte una mano. Unos minutos de silencio cada día, en la cocina, en el autobús, en el pasillo antes de una reunión. No son un lujo, sino una base. Siéntate derecho, siente el apoyo bajo los pies, exhala lentamente, más larga que la inhalación. Nombra en voz alta, conmigo ahora, y añade una palabra, tristeza, alegría, ansiedad. Cuando un sentimiento tiene nombre, deja de reinar en secreto. El segundo paso es la oración o concentración, que no requiere corrección en sí misma. Una simple frase basta, estoy aquí. Enséñame la verdad. Repítela como una piedra en el bolsillo que te calienta la palma. Si las palabras no funcionan, escucha el silencio, pon la mano sobre el esternón, sincroniza el ritmo de tu respiración con los latidos del corazón. La oración no siempre es una conversación, a veces es copresencia. Anota las pequeñas cosas. 3 líneas cada mañana. ¿De qué estoy agradecido? ¿Qué necesita gracia? ¿Cuál es mi próximo paso sincero? Nada de grandes planes, solo lo que pueda encajar de forma realista en el día. Una intención escrita es más fácil de mantener que un vago, necesito cambiar. También es útil establecer límites. Hoy no miraré el móvil antes del desayuno, después de las 8 de la tarde, sin discusiones. Pequeñas prohibiciones protegen grandes.
Sí. El cuerpo es tu aliado. Exploración de 2 minutos. Pies, espinillas, rodillas, caderas, abdomen, pecho, hombros, cuello, mandíbula. Si hay tensión, relájala suavemente con una exhalación. Si la emoción es intensa, abrázate con los brazos. Presiona ligeramente los hombros. Así el sistema nervioso recibe una señal de seguridad. Bebe agua, sal a la luz, muévete como tu cuerpo te lo pide, no como te dicta tu ideal. La espiritualidad profunda siempre es amiga de la fisiología. Pequeños rituales cambian grandes destinos. En las relaciones, practica la claridad sin agresividad. La fórmula es simple: cuando ocurre X, siento Y, y necesito Z. Podemos tenerlo en cuenta. No es magia, pero suele aliviar la mitad de la tensión. Si la otra persona no está lista, mantén el límite. Hablemos cuando podamos estar atentos. Y no olvides el espejo de la ternura. Trátate como a un niño cansado. La comunidad es oxígeno. Busca 2 o 3 personas o un grupo pequeño donde se valore la presencia, no la corrección. Acuerden reglas sencillas: confidencialidad, no dar consejos sin preguntar, hablar en primera persona, y terminar la reunión con un breve silencio. Estos marcos crean un espacio donde germina la valentía de ser. Mantén una dieta de información. Lo que entra por los ojos y los oídos se convierte en la química del cuerpo. Limita los flujos que oscilan y añade los que arraigan. Naturaleza, música sin palabras, textos breves y profundos. Introduce un sábado digital, unas horas a la semana sin pantallas. En este momento, cocina comida sencilla, limpia, toca la realidad con las manos. Así es como el alma regresa de la distracción. Cuando surjan viejas heridas, no te apresures a reescribir la trama con fórmulas espirituales. Primero, la seguridad, la respiración, el contacto con el cuerpo, la confianza en un objeto específico de la habitación con la mirada. Luego, la compasión. Esto duele, y estoy contigo. Si las experiencias son excesivas, contacta con un especialista. La madurez es saber cuándo se necesita ayuda. Nadie está obligado a afrontarlo solo. Y, finalmente, recuerda la medida. La alegría también es una práctica. Encontrar un pequeño rayo cada día y permitirte tenerlo. Un sorbo de té caliente, una sábana limpia, la risa de un amigo. No son nimiedades sino ladrillos de la casa interior. Desde un hogar así, es más fácil responder a la llamada del camino. Todo camino tiene sus desvíos, y en el camino espiritual, estos suelen disfrazarse de ideas de luz. Ya lo superé. Todo es una ilusión. Tienes que estar por encima de las emociones. Estas frases suenan puras, pero a menudo sirven como escudo contra el dolor. Los desvíos espirituales ocurren cuando interponemos prácticas y enseñanzas entre nosotros y nuestras propias heridas, como una cortina, para no mirar en su dirección. Exteriormente hablamos de amor y aceptación, pero por dentro estamos insomnes, entumecidos y solos. La verdadera luz no teme entrar en la oscuridad, no se apaga, sino que ilumina lo que necesita cuidados delicados. Existe la trampa de la comparación. Las percepciones de los demás se convierten en la medida de nuestra profundidad, y nos menospreciamos o condenamos a los demás. La comparación corroe la atención a la vida que sucede aquí y ahora, a un niño específico que pide ser mirado, a un cuerpo cansado, a la palabra que es mejor no decir. El criterio de madurez es más simple que la evaluación de experiencias. ¿Ha aumentado el amor y la responsabilidad en mis decisiones cotidianas? Existe la trampa de competir por la verdad. Luchamos con conceptos, donde cada frase es como una lanza contra un oponente, y casi olvidamos que la verdad siempre nace en el silencio, donde hay espacio para las preguntas. Donde las discusiones se acaloran, el corazón se apaga. Donde nos permitimos estar en la ignorancia, nace la atención. No toda certeza es claridad. A veces es ansiedad cansada, disfrazada de firmeza. Otro peligro es la dependencia de un maestro o una comunidad. Cuando dejamos de escuchar a nuestra propia conciencia, y la reemplazamos con la sabiduría generalmente aceptada, perdemos el sentido del camino. Un buen mentor no te alquila la voluntad. Te enseña a devolverla a ti mismo. Si una comunidad castiga el cuestionamiento, o celebra la lealtad total, ya no es un hogar espiritual, sino un sistema de control. La madurez siempre incluye la libertad de partir, sin dramas ni odio. También existe la trampa del espejo, la autosuficiencia orgullosa. Proclamamos: mi camino es solo mío, y imperceptiblemente, nos aislamos de la corrección y el apoyo. En esta soledad, es fácil confundir la intuición con el impulso, la llamada con la huida.
servir a la verdad, con eludir la responsabilidad hacia los seres queridos. Los límites sanos no se oponen a la comunidad. La hacen más posible, porque todos acuden no para absorber, sino para encontrar reciprocidad. El trauma no desaparece de las fórmulas. Requiere ritmo, presencia y testigos. Si aparecen flashbacks, ataques de pánico, insomnio prolongado, cambios bruscos de humor, o pensamientos autolesivos. Si hay violencia en el hogar, adicciones, lapsus, de memoria, no es falta de fe ni debilidad. Es una señal para buscar ayuda profesional. La fe y la terapia no son rivales. La primera da sentido y apoyo. La segunda, herramientas de seguridad e integración. Pedir apoyo es un acto de madurez, no de derrota. Hay una solución que, como las hermosas palabras sobre vibraciones superiores, nos hace querer ignorar el dolor, en lugar de atravesarlo. Pero el dolor no es el enemigo, nos informa sobre nuestros límites, intenta reconocerlo, dale un nombre y un lugar. Estoy enojado, tengo miedo, tengo vergüenza. Cuando se le da nombre al sentimiento pierde control en secreto. Entonces, el acto de bondad más pequeño posible. Llama a alguien que mantenga los límites con ternura. Sal a la luz. Come algo caliente. Escribe 3 líneas de verdad. Un pequeño paso cambia el rumbo. El otro extremo es el culto a la autenticidad, como excusa para la crueldad. Solo estoy siendo honesto, a veces significa, no me hago responsable de las consecuencias de mis palabras. La autenticidad no se trata de falta de control. Es una unión de verdad y amor. Establece un marco no para derrotar al otro, sino para proteger la vida entre nosotros. Y si no se acepta el límite, no es señal de falta de espiritualidad, sino una señal para dar un paso atrás, y no autoviolarse. Existe la trampa de, ya he pasado por esto. El camino es cíclico, y los temas regresan con nuevas capas. Esto no es un revés, sino una oportunidad para profundizar. No hay vergüenza en volver a lo básico: dormir, beber agua, comer, moverse, silencio, conversación honesta. Y no hay vergüenza en reducir temporalmente las prácticas, si se convierten en mecánicas sin corazón. Es mejor un breve silencio vital, que una larga corrección sin presencia. Finalmente, sobredosis de información. Consumimos otro curso, otro libro, otro video en streaming, y la mente se vuelve ruidosa, y el cuerpo, exhausto. Elige una dieta ligera de profundidad, una enseñanza pero vivida, una oración, pero encarnada, un rasgo, pero practicado durante semanas. La prueba es simple: ¿te has vuelto más amable contigo mismo y firme en las decisiones responsables? Si es así, estás avanzando. Si no, elimina el exceso, regresa al dolor, y dale tanta luz como puedas soportar hoy. Este es el camino honesto hacia adelante. Nos acercamos al silencio de la meta no para ponerle fin, sino para escuchar cómo la continuidad madura en cada uno de nosotros. El despertar espiritual nunca ha sido un proyecto privado, siempre tiene el rostro de una comunidad. Si se ha vuelto más brillante por dentro, esta luz busca una puerta hacia el exterior, en el lenguaje, en los gestos, en las decisiones que afectan a los demás. La unidad no significa uniformidad, significa honesta fidelidad al bien común, cuando mi yo no se pierde, pero tampoco eclipsa al nosotros. Y el primer paso de la unidad nace cuando reconocemos nuestra dependencia de un amor que es más amplio que nuestras fuerzas. La unidad comienza desde lo pequeño. Mira a tu círculo más cercano. ¿A quién le falta atención hoy? ¿A quién le debes desde hace mucho tiempo un «lo siento» o un «gracias»? Llama. Escribe un mensaje breve pero conmovedor, sin moralizar. Vuelve a agendar las reuniones que restauran la confianza. Un almuerzo compartido sin teléfono, un paseo de media hora con tu hijo, una hora de silencio con alguien cercano, donde nada necesita resolverse. La unidad no se trata solo de grandes manifiestos, es la pequeña disciplina que conforma un hogar. Donde somos constantes en las cosas pequeñas, surge la fuerza para las grandes. El segundo paso es la responsabilidad con el espacio que habitamos. Si la consciencia nos conecta con la creación, exige concreción, menos desperdicio, más cuidado, menos ruido, más escucha. Elimina los obstáculos que te dificultan a los demás: llegar tarde, ser brusco, inseguro. Dales a los demás la claridad que te valoras. Habla con sencillez, no prometas demasiado, admite los errores a tiempo. Donde reina la claridad crece la confianza.
Donde hay confianza, nace la acción conjunta. El tercer paso es la paciencia con los caminos de los demás. No todos caminan a tu ritmo, y no es señal de baja consciencia. Alguien simplemente entra en una habitación donde ya has abierto una ventana. Deja de juzgar, y ofrece una mano. En lugar de consejos, haz preguntas. En lugar de diagnósticos, mantente presente. Que tu verdad sea suave y tus límites firmes. La unidad no se basa en la fusión. Se basa en la libertad de cada uno y en los límites amistosos entre nosotros. La esperanza se practica. No siempre surge del sentimiento, más a menudo por elección. Cuando la oscuridad se agudiza, la nombramos abiertamente, pero no le damos las riendas. Hacemos el mínimo bien posible. Preparamos comidas sencillas y las compartimos. Apoyamos iniciativas de ayuda mutua. Donamos tiempo y habilidades donde nuestra contribución se multiplica. Oramos por quienes son difíciles de amar. Así, la esperanza se convierte en un arte, no solo en un estado de ánimo. Y de este arte, surge una paz que sana notablemente el ambiente entre las personas. ¿Cómo orar cuando no se escuchan las palabras? Empieza con gratitud. Por el aliento. Por la mano que te sostuvo. Por la lección que resultó dolorosa pero verdadera. Luego, una simple petición. Enséñame a ver dónde están mi lugar y mi fuerza suave hoy. Nombra a aquellos con quienes es difícil. Bendícelos sin comentarios. Guarda silencio un poco más de lo conveniente, y confía el silencio a aquel que escucha incluso antes de las palabras. Cuando el corazón está cansado, la oración puede ser un gesto, una vela encendida, las palmas sobre el pecho, un paso lento en el patio nocturno. El Señor no solo lee textos, nos lee a nosotros. La esperanza es la decisión de volver. Finalmente, algunas promesas sencillas, que vale la pena mantener ante ti. Elige un acto de amor cada día que nadie vea. Cada semana, retoma la conversación que has estado posponiendo. Revisa tu sí y no cada mes para vivir con más honestidad. Y en cada discusión, pregúntate al menos una vez. ¿Qué es más importante que mi rectitud aquí y ahora? Estas pequeñas lealtades son invisibles a la distancia, pero son las que construyen el campo de confianza sobre el que crecen los grandes árboles. Si sientes una calidez serena al leer esto, atesórala. No dejes que se derrame en las primeras discusiones del día, llévala a tu vida diaria y deja que impregne los movimientos más sencillos. Y si en cambio surge el escepticismo también está bien. Llévalo al silencio y di, no sé cómo, pero quiero aprender. La esperanza no pide ayuda. Esta pequeña disposición le basta. Y entonces incluso un pequeño paso se convierte en un camino, y el camino en un hogar común donde puedes vivir sin miedo. Amén.